tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarle. Bienvenido a Conclusiones. Le saluda Fernando del Rincón. El día de hoy vamos a hablar de tres temas. Primero, un desarrollo que pues ha sorprendido a muchos y que nos tiene a muchos en expectativa. ¿Qué es lo que va a pasar después de que Justin Trudeau de Canadá informara que tiene datos que hablan de que el avión de la aerolínea ucraniana fue derribado por misiles o misil iraní? Por eso también ahí la posición de no entregar las cajas negras. Muchos dicen, no vamos a entregar las cajas negras. ¿Por qué? Porque ahí estaría la evidencia. Y entonces, dentro de los pasajeros que desgraciadamente fallecieron, había muchos canadienses. Y si este avión fue derribado por error o por lo que sea, ¿cuál va a ser la postura de Canadá en torno a esto? ¿Y qué es lo que va a hacer la comunidad internacional? Porque finalmente, fíjese usted la ironía, hubo un ataque con misiles en contra de bases en donde se encontrarían soldados estadounidenses. No hubo una sola baja. No hubo baja de soldados estadounidenses. No hubo baja de soldados iraquíes. Pero sí de más de 170 civiles a bordo de un avión derribado por un misil iraní. Ese es el primer escenario que le voy a plantear. Después tengo entrevista con Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, presidente de la Asamblea recién electo, retoma el poder de la Asamblea Nacional, pero al mismo tiempo Juan Guaidó ha anunciado que se separa de Voluntad Popular, el partido que le dio origen precisamente no solamente a su posición como presidente de la Asamblea, sino también como presidente encargado de Venezuela, reconocido así por gran parte de la comunidad internacional, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se separa? ¿Por qué se separa de Voluntad Popular? ¿Por qué esto le da más autonomía? ¿Quiere decir que antes no la tenía? ¿Y qué va a pasar? ¿Van a hacer una purga dentro de la Asamblea Nacional? Porque lo que vimos, ¿no? Estos casi 18 diputados que decidieron pasar de la oposición a una especie de apoyo, ¿no?, al oficialismo, pues es la muestra de que puede ocurrir en cualquier momento. ¿Cómo asegurarse de que esto no pase? Ya de todos los partidos, de Un Nuevo Tiempo, de Acción Democrática, de Voluntad Popular, de Primera Justicia. Y estuvieron a punto de hacerse la Asamblea Nacional. ¿Cómo controlar esto? Y de otras cosas más, por supuesto, en la entrevista que tendré con Juan Guaidó en un momento. Y por otra parte, el gobierno de Bolivia le pide a la Interpol que active una orden de detención contra el expresidente Evo Morales. Si el expresidente Evo Morales le dice a mi colega Longobardi allá en Argentina, dice, no, yo chequé con mis abogados, no hay ninguna orden de detención en mi contra en Interpol. Bueno, y entonces, ¿qué le dijeron al gobierno de Yanine Áñez, los de Interpol? Lo vamos a hablar con el ministro de Gobierno, el ministro Murillo. Esos son los tres temas, estas conclusiones, y arrancamos ahora. Y le pido entonces que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu avión Irán. El hashtag es conclu avión Irán, numeral conclu avión Irán. Ahí está en pantalla, conclu avión Irán. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón en Twitter. Bien, vamos con la información entonces de varias fuentes de inteligencia de Estados Unidos que aseguran que la inteligencia disponible apunta a que el avión comercial que cayó en Teherán la noche del martes pudo haber sido derribado por un misil iraní. Posiblemente, dicen, de forma accidental. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y el primer ministro de Canadá, ya le decía, Justin Trudeau, coinciden en que hay evidencia suficiente para sustentar esta información. Parte de esa evidencia podría ser un video obtenido por CNN que al parecer muestra el momento en que el avión fue derribado. Así es. Para eso me voy hasta el Centro Mundial de Noticias en Atlanta con nuestra Kay Guerrero, que nos tiene más detalles en su reporte K. Hey, ¿cómo estás? Buenas noches, me da gusto saludarte. Dinos qué información tienes, porque es terriblemente irónico, ya lo decía yo, en el ataque con misiles por parte de Irán a las bases donde habría soldados estadounidenses. No hubo bajas, ni iraquíes ni estadounidenses,
pero sí, un avión comercial con más de 170 personas que mueren precisamente y ahora parece que por un misil iraní. ¿Cómo estás? Hola Fernando, una situación terrible, pero tengo que decir que en muy pocas oportunidades tenemos evidencia de este tipo. CNN ha obtenido un video que al parecer muestra el momento en que el avión de Ukraine International Airlines cae en Irán el martes y al parecer porque era impactado por un misil. Esto, Fernando, apenas minutos después de despegar desde el aeropuerto de Teherán con destino a Kiev, en Ucrania. Eso que vemos en pantalla, Fernando, son las imágenes de ese video, un destello que se mueve muy rápidamente y de pronto impacta un objeto. De inmediato se ve una explosión, allí la vamos a ver brevemente en pantalla, y ese círculo que vemos sería el misil. Esto es lo que dicen la información que ha podido recabar CNN. Inmediatamente, Fernando, después del impacto, sabemos que el avión cae a tierra y unas 176 personas que iban a bordo entre pasajeros y la tripulación murieron. CNN en estos momentos tiene activamente personal de campo y expertos tratando de confirmar la autenticidad de este video, pero por ahora no podemos verificarlo independientemente. Seguimos trabajando en esto, Fernando. Ahora, este jueves, como tú decías, los gobiernos de Canadá y del Reino Unido se sumaron a las voces de inteligencia en Estados Unidos al decir que tienen datos para sugerir que el avión comercial fue derribado por un misil aéreo iraní. Se trata de un misil tierra-aire de fabricación rusa. Esto es lo que dijo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, al respecto más temprano, Fernando. We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile. This may well have been unintentional. This new information reinforces the need for a thorough investigation into this matter. Fernando, fuentes de inteligencia de Estados Unidos también le han dicho a CNN que la teoría es que Irán derribó el avión por accidente. Han llegado a esta conclusión con base en datos recolectados por satélites y radares, e incluso dicen que en un momento pudieron identificar las señales en el radar cuando Irán estaba fijando posición sobre el avión justo antes de ser derribado. Esto fue alrededor de las 6 de la mañana, hora local, que sería, Fernando, aproximadamente unas 4 horas después de ese ataque en la base militar en Irak. Estos datos se descubrieron el miércoles, un día después del accidente, pero los analistas aquí en Estados Unidos dicen que se tomaron un día adicional para verificar toda la información y por eso está siendo divulgada apenas este día, el día de hoy. La hipótesis de expertos aeronáuticos y también militares es que este avión fue derribado porque Irán pensó que se trataba de un misil de Estados Unidos que llegaba a la capital iraní en represalia al ataque que, como te decía, tan solo 4 horas antes Teherán había llevado a cabo en contra de una base en Irak que alberga a personal militar estadounidense. Pero nada está claro, Fernando. También hay interrogantes de cómo Irán pudo haber cometido un error tan garrafal y en tal caso confundir un avión que sale de su propio aeropuerto con un misil estadounidense. Entre las víctimas hay ucranianos, canadienses, suecos, alemanes, británicos y también afganos. Irán, por supuesto, niega esta hipótesis y dice que van a llevar a cabo sus propias investigaciones, pero también han alegado que quizás, Fernando, necesiten ayuda internacional para poder decodificar la información. Boeing, que es la empresa estadounidense que fabricó el avión, ha dicho que ellos tienen la tecnología para decodificar los datos que estaban en la grabadora, pero por ahora Irán se rehúsa a entregar esa grabadora a la empresa y han dicho que quizás la puedan compartir con los gobiernos de Canadá o de Francia. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que Estados Unidos nada tiene que ver con la caída de este avión, pero hay voces de la comunidad internacional que reprochan esto y le han pedido tanto a Estados Unidos como al gobierno de Irán desacelerar las campanas de guerra, Fernando, porque sugieren que este terrible hecho, este terrible accidente donde 176 personas pierden la vida, es un error mortal que quizás fue causado por las tensiones actuales, Fernando. No, y sí, sin duda alguna puede ser, es una posibilidad, habrá que esperar. La información está ahí, eso sin duda, en las cajas negras y en la grabación precisamente de la comunicación con la torre de control se puede esclarecer mucho de lo que hoy son hipótesis y que las cosas, como decías tú, bien dicho además, no están del todo claras. Así es. Ok, muchas gracias. Gracias, Fernando. Buenas noches.
Buenas noches, era Kay Guerrero con su informe, su reporte K. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Guaidó VZLA de Venezuela, Conclu Guaidó VZLA. Esa es la etiqueta Conclu Guaidó VZLA. Sus comentarios en mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón. Juan Guaidó, que es reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 55 países, logró este martes pasado retomar el control de la Asamblea, pero no se la pusieron fácil. Miren lo que pasó. No son los militares quien decide quién es diputado y quién no, es el pueblo de Venezuela. Se abren las puertas del hemiciclo, se están abriendo las puertas. Miren los ojos a sus hijos. El director de debate. Usted tiene muchacho porque mi puesto. Vaya. En nombre de Venezuela, juro cumplir con los deberes del presidente encargado y buscar solución a la crisis para vivir con dignidad, prosperidad y recuperar la normalidad en Venezuela. Le doy la bienvenida entonces a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países. Juan, buenas noches, bienvenido, gracias por la entrevista. Fernando, buenas noches, gracias a ti por la oportunidad. Gracias, un gusto saludarte. Un 2020, un 2020 que empieza sumamente complicado para los venezolanos, para los diputados en la Asamblea Nacional. Quiero preguntarte, Juan, si podemos decir, ¿ya retomaron el control del Palacio Legislativo o este escenario que ya veíamos, esperas se pueda repetir en otras ocasiones más? Hoy hay control del Poder Legislativo, Fernando, único órgano reconocido por el mundo y por los venezolanos. El Palacio Federal, seguramente la dictadura intentará hacerlo un punto. Vimos el martes cómo logramos acceder al Palacio Federal, también vamos a intentar seguir sesionando desde ese espacio como corresponde, pero sabemos también que la dictadura ha actuado de manera muy violenta, ha militarizado el Palacio Federal Legislativo, por lo cual incluso la sesión de instalación la tuvimos que hacer en sede alternativa el día domingo 5 de este año, pero por supuesto nuestro foco es primero atender la emergencia humanitaria, atender a nuestra gente y poder sesionar desde el Palacio como corresponde. El Palacio no solamente es el Palacio Federal, son sus diputados electos por el pueblo de Venezuela, es el trabajo que se hace en cada una de las regiones y sobre todo lo que hemos hecho para atender la emergencia y lograr buscar una solución a la crisis que estamos viviendo nosotros en nuestro país. Oye, Juan, lo que hemos visto es impresionante. Cada vez que yo pienso en Venezuela y me sorprendo por algo, digo, no creo que haya algo más que lo supere, ¿no? Y me equivoco siempre. Siempre hay algún evento, un acontecimiento que supera al anterior, que pareciera sacado de una película de ficción, porque además es bizarro lo que ocurre. Quiero referirme en este punto, Juan, al tema de estos disidentes, de estos diputados disidentes. Hay de todos los partidos. Hay de Voluntad Popular, de Acción Democrática, de Un Nuevo Tiempo, de Primero Justicia. Y pareciera que todo esto ocurre porque le permitieron ustedes el regreso a los chavistas a la Asamblea. Y desde ahí es que la cosa se empezó a descarrilar. ¿Por qué permitieron el regreso, Juan? ¿Se arrepienten? ¿Se equivocaron?
Fernando, ellos fueron electos en el 2015 diputados. Pudiéramos nosotros precisamente catalogar quién es y quién no cuando fue el voto popular. Yo jamás habría votado por ellos en ningún caso. En ese caso fueron 55 que se eligieron en el 2015 versus 112 de la alternativa democrática. Lo que quiero resaltar es que la mayoría de los diputados venezolanos, a pesar de haber recibido chantaje, extorsión a esta hora mientras hablamos, están tomando, por ejemplo, las tierras de la familia de uno de los diputados del estado Barinas, un estado agropecuario venezolano, pero nada de eso los detuvo. La mayoría del Parlamento se mantuvo firme, a pesar de que la dictadura no solamente trató de extorsionar, chantajear, como recordábamos, Juan Requesén secuestrado, el caso de los 31 parlamentarios hoy en el exilio. Ha sido una estrategia de la dictadura de Maduro, dirigida sin duda desde Cuba, para tratar de tomar el Parlamento, cosa que no ha logrado, y como vieron también en las imágenes, no lograron tampoco en el 2020 para nosotros poder, de nuevo, aproximar soluciones a nuestra gente. Ya estamos hoy sufriendo la peor crisis migratoria de la región. Este año sí, de preservar o de tratar la dictadura de extender la agonía, tendríamos la mayor del planeta. Debemos nosotros aproximar soluciones urgentes y por eso nuestra lucha en el Parlamento y de cara a nuestra gente. Juan, pero a ver, este fenómeno del que estamos hablando, ustedes lo han planteado como un tema de corrupción, básicamente, o de soborno. De hecho, hay quienes están señalados precisamente en lo que debería ser ya una investigación a fondo, seria y profunda, por la posible complicidad en un tema de corrupción precisamente por parte de algunos de estos diputados. Pero esto puede volver a ocurrir en cualquier momento. Ya lo decían ustedes, ¿no? Se les están comprando, así lo han planteado, así lo han puntualizado. ¿Qué van a hacer, Juan? ¿Cómo van a depurar? Porque esto fueron 18, pero la próxima vez pueden ser 20, pueden ser 30, pueden ser 50. Y quiero entender, alguna medida tiene que haber hacia el interior de la Asamblea Nacional. Ustedes deben de estar conscientes de que este fenómeno se puede repetir en cualquier momento. ¿Qué van a hacer, Juan? ¿Hay medidas o no? Sí, sin duda, Fernando. A ver, los seres humanos en general son incorruptibles. Yo quiero, insisto, destacar la valentía, por ejemplo, de Gadi Valero, paciente oncológico que el 30 de diciembre entró casi inconsciente a la clínica, tratando de chantajearlo con ofertas médicas, incluso trasladarlo a otros países, y no se dejó, se mantuvo firme y lo dijo: mira, yo puedo morir, pero no, Venezuela no va a morir por mi voto. Y así fueron 100 diputados, una lamentable minoría impulsada por la dictadura, cómplice de la dictadura, como tú decías, investigado, por cierto, luego de un reportaje de investigación a través de Armando Info, en este caso un portal que los relacionaban con testaferros de la dictadura sancionados por los Estados Unidos. ¿Qué debemos hacer? Enfocarnos en la solución. No solamente depurar el poder legislativo, sino en definitiva recuperar la democracia en Venezuela, los procesos de transparencia, de rendición de cuentas, los poderes públicos en Venezuela, hoy todos secuestrados, como tú lo sabes, si alguien lo ha visto es tú, Fernando, que de los últimos años, desde el 2014, la primera vez que nos entrevistamos fue en el 2015, luego una huelga de hambre exigiendo elecciones libres, por cierto. ¿Qué tenemos que hacer? Recuperar la democracia, los contrapesos naturales del poder. Hoy, lamentablemente, vivimos una dictadura. No tienen ningún tipo de escrúpulos en tratar de cooptar una diputada, paciente oncológico, disputándose la vida por simplemente compromisos que no pudieron cumplir, porque nos mantuvimos firmes en todo momento defendiendo los derechos de nuestros, no solamente electores, en definitiva del país. Ya. Juan, déjame marcar una pausa para regresar y hablar contigo acerca de algo que me llama mucho la atención y me sorprende. El anuncio de separarte de tu partido, de Voluntad Popular, para tener más autonomía a la hora de tomar decisiones. Y la pregunta primera que se me viene a la mente es, ¿entonces Juan Guaidó no tenía autonomía para tomar las decisiones? ¿De quién dependía entonces Juan Guaidó? ¿Por qué Juan Guaidó necesariamente tiene que separarse de un partido para poder ser entonces el presidente encargado que la gente avala y la comunidad internacional, más de 50 países, dicen que es? ¿Cuándo Juan Guaidó entonces fue autónomo o no lo fue nunca? Todo eso hablamos, si te parece, Juan, después de la pausa. Es Juan Guaidó, me acompaña desde Venezuela, presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como presidente encargado de Venezuela por 55 países al menos. Hago una pausa, regreso, y más adelante en conclusiones, la justicia boliviana detiene a la secretaria de un exministro, Evo Morales. Llevaba $100,000 en una maleta. El dinero, según la acusada, está vinculado a la empresa PDVSA, Petróleos de Venezuela. Vamos a hablar con Arturo Murillo, el ministro de Gobierno de Bolivia, también para saber qué pasa
con lo que le han pedido a Interpol, van a emitir orden de captura contra Evo. Ya regreso. Continuamos con Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 55 países. Juan Guaidó, le preguntaba yo antes de ir a la pausa, Juan Guaidó, en una declaración que hace precisamente en estos días, anuncia que se separará de su partido, de Voluntad Popular, como ya se lo habían pedido algunos miembros de la oposición venezolana, pero él dice también para tener más autonomía a la hora de tomar decisiones. Mi pregunta es, Juan, ¿no tenías la autonomía? Y si no la tenías, ¿por qué no tenías autonomía? Es decir, la necesidad de separarte del partido para tenerla, pues me hace preguntarme, ¿dependías de qué? ¿O por qué no eras autónomo para tomar decisiones? Sí, gracias, Fernando. Hace unos días hice público, que además es una tradición en Venezuela relevarse de militancia partidista y con algunos elementos importantes en Venezuela. Sí, hay una variable clave hoy en nuestro país, es la unión de todos los factores, no solamente partidos políticos. Hemos hecho una agenda intensa de construcción para la lucha en el 2020 con sindicatos, estudiantes, la iglesia incluso. Tuvimos una muy productiva reunión el día de ayer para poder avanzar conjuntos. Y además, muy como sucedió el 7 de enero en Venezuela, todos empujando en una misma dirección, por lo cual decidí relevarme de militancia partidista. Hay que construir una base amplia de unión en Venezuela, sin duda alguna empujar en una sola dirección cuando enfrentamos una dictadura de estas características. Y siempre muy consciente de mi rol como presidente del Parlamento, presidente encargado de articular a todos los factores que hacemos vida en Venezuela. Estamos adversando hoy a una dictadura, pensando siempre en los venezolanos y respetando y, por supuesto, construyendo gobernabilidad para el futuro. Pero Juan, entonces, insisto en la pregunta, ¿no tenías autonomía mientras estabas en Voluntad Popular para tomar decisiones? Este tema es muy importante porque siempre vincularon a Leopoldo López como la persona que estaba detrás de toda la operación y que prácticamente te dirigía en el camino. ¿Esto es una realidad entonces o no lo es? ¿Por qué es necesario salir de Voluntad Popular? Yo sé que es un tema de integración, que la dudo porque hemos visto lo que ha ocurrido con 18 diputados disidentes, pero vamos a suponer que así sea. Juan, ¿fuiste autónomo o no? ¿Leopoldo López estaba ahí siempre? Fernando, yo soy dos veces electo parlamentario durante 10 años. Hemos construido, fundado un partido político, construido y abonado en el terreno de la unidad. Y por mi rol, que responde a los electores, a Venezuela, no solamente autónomo, sino también, por supuesto, con la suficiente, digamos, alcance para unir a los factores y que 18 personas, tres de ellos, por cierto, provenientes del PSV, como una decisión distinta, no quiere decir con los 100 diputados, con todo el país, con los estudiantes, con los gremios, con los sindicatos que hemos conformado hoy en Venezuela para enfrentar una dictadura que asesinó a Fernando Albán, a Pipo, que mantiene preso a más de 400 en Venezuela, que mantiene en exilio a más de 31 diputados. No solamente hoy, no solamente tenemos la te escucho, Juan. Sí, gracias, Fernando. No solamente la independencia, sino también el respeto, el respaldo y el acompañamiento de casi 60 países y el pueblo de Venezuela. Lo sé, entiendo, Juan, pero, y perdón, voy a insistir porque no me ha respondido la pregunta, Juan. No me ha respondido si era necesario dejar Voluntad Popular y por qué era necesario. Y te lo digo porque hay quien entonces dice ahora, entonces era cierto que Leopoldo López era el que le decía qué hacer a Juan Guaidó. Quiero entenderlo, queremos entender por qué la autonomía depende de que Juan Guaidó no esté en Voluntad Popular, porque es esta autonomía. ¿En dónde se determina que serás más autónomo y que eras menos? No sé de dónde salió la palabra, pero te repito, Fernando, que no solamente autonomía, alcance y hemos construido una gran capacidad a nivel nacional e internacional. O sea que Voluntad Popular en algún momento se convirtió en un freno para que tuvieras ese alcance y esa cohesión con el resto, no solamente de partidos, sino sindicatos, estudiantes, etcétera. Hoy en Venezuela enfrentamos una dictadura, Fernando, que ha encarcelado a cientos, que mantiene a 5,5 millones en emergencia humanitaria compleja, el flujo migratorio más grande del país, que nos amenaza, que viste cómo militarizó. Un factor fundamental es la unión de todos los factores. Y no solamente que no quepa duda, sino hacerlo público es importante para los venezolanos, para esos sectores, gremios, sindicatos, y la necesidad de unir a todos, a Antonio Ledesma, a María Corina Machado, a Leopoldo López, a Enrique Capriles,
a los líderes partidistas, pero también a los líderes sindicales, a Rubén González hoy tras las rejas en el sur del país. Es una necesidad hoy en Venezuela la unión de todos los factores, y esto sin duda facilita el acercamiento a cada uno de los sectores del país. Bien, déjame cambiar el tema para entender algo que es también muy importante. Si aquí en realidad se utilizó dinero para comprar conciencias, si en realidad se cometieron estos hechos de corrupción por algunos de los diputados disidentes, debe llevarse a cabo una investigación en el ámbito legal, porque hay un delito. Se puede haber cometido uno o varios delitos. Pero aquí la pregunta es, Juan, ¿quién va a hacer la investigación y qué justicia? Porque hablamos de un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, el Tribunal Supremo de Justicia del régimen, la Fiscalía del régimen. ¿Ante qué justicia se presenta? ¿Quién hace la investigación? ¿Quién determina las penas, el castigo? ¿Cómo se puede manejar esto? ¿O va a quedar en el aire? Va a haber una investigación, van a decir que así fue, pero no les va a pasar nada y seguirán sentados en una curul. Porque esto puede incluso ameritar que se les quite el fuero, que queden fuera de la asamblea y que terminen presos. Pero en esta estructura bizarra que hoy vive Venezuela, ¿en qué caminas? ¿En qué justicia se camina? ¿Cuál es el camino de la justicia para esto? Primero la denuncia, luego los testimonios de cada uno de los diputados que recibieron ofertas indecorosas. Ahí no solamente hay chantaje y extorsión, sino también amenazas. Se hacía referencia al caso de Julio César Reyes, diputado por Barinas, o por ejemplo Lincoln Pérez también, que la guerrilla, incluso en el caso de César Cadena, fue a su casa en el estado Barinas, el diputado Luis Lipa, solamente por hablar de los que lo amenazaron directamente con respecto a sus propiedades, en este caso los de su familia. ¿Qué estamos haciendo? No solamente levantando la información, también nos comunicamos con la fiscal Luis Ortega Díaz para poder proceder en este sentido. Pero aquí la clave es el regreso a la democracia en Venezuela. Y hoy no hay poderes públicos independientes, excepto el Parlamento Nacional, el cual estamos defendiendo en contra de una dictadura para poder atender la emergencia, para poder aproximar soluciones. No solamente hay, en este caso, extorsión, chantaje, conspiración, incluso por parte de la dictadura y Nicolás Maduro Moro en este caso, sino también usurpación de funciones y algunas otras cosas muy graves. En este momento pasando amenazas de vida a algunos de los diputados. Solamente tenemos esperanza de hacer justicia. Estamos haciendo lo necesario para regresar a Venezuela a los contrapesos, porque sin democracia no va a haber instituciones hoy en Venezuela. Se va a acrecentar la emergencia humanitaria, vamos a ver a un ELN siguiendo sacando el oro de Venezuela para contrabandearlo a Colombia y financiar actividades irregulares, vamos a ver a Hezbollah participando en Venezuela también de manera alegre y haciendo tráfico de armas, en este caso también de drogas, lavando dinero. Es urgente y el tiempo importa para los venezolanos y para la región que recuperemos la democracia y la estabilidad. Hoy en Venezuela, un país con inmensos recursos y que ha utilizado el terrorismo internacional, el caso de Hezbollah, y en la región, el caso del ELN y la disidencia de la FARC, para financiar sus actividades. Y lo hemos visto también en una controversial muestra de apoyo y de reconocimiento a la figura de Soleimani, ¿no? De figuras del chavismo que fueron precisamente a rendirle y a decirle que sería vengado. Así es, sí. Uno de los voceros del PSV diciendo que iban a vengar la muerte de Soleimani. Así es. Efectivamente lo vimos y sabemos y hemos hablado muchas veces en este programa de la presencia iraní en Venezuela. Juan, me tengo que ir y también sé que hoy nos pudimos reunir media hora porque obviamente tienes una agenda muy apretada, así nos lo solicitó el equipo y te vamos a respetar esa media hora para que puedan descansar en estas largas, complicadas, tensas y arriesgadas jornadas que se viven allá en Venezuela por parte de los parlamentarios. Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea y presidente encargado de Venezuela, muchas gracias. Buenas noches, Juan. Gracias, Fernando. Saludos y gracias por la oportunidad. Gracias. Buenas noches. Hago una pausa, entonces regreso. Vamos a hablar de Bolivia porque el gobierno le pide a la Interpol que active una orden de detención contra el expresidente Evo Morales. Voy a hablar con Arturo Murillo, el ministro de Gobierno de Bolivia. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó una resolución, como ya se lo había adelantado aquí, que busca impedir que el presidente Trump emprenda acciones militares contra Irán sin autorización previa del Congreso. Así que ahora el Senado tiene la palabra.
Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Concluevo Interpol. El hashtag es Concluevo Interpol. Numeral Concluevo Interpol. Sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. El gobierno de Bolivia le pide a la Interpol que active una orden de detención contra el expresidente Evo Morales. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho Interpol? Vamos a hablarlo con mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida a Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia. ¿Cómo está, ministro? Buenas noches, bienvenido. Gracias, Fernando. Buenas noches. Atentos aquí para poder informar a la población de la situación del señor Evo Morales. Por supuesto. Bueno, se ha hecho ya esta petición a la Interpol, que se active una orden de detención internacional contra el expresidente Evo Morales, que está acusado por la Fiscalía de Bolivia de sedición y terrorismo. ¿Qué ha respondido Interpol? ¿Tienen ya alguna respuesta ustedes? No, hemos hecho, el día de ayer en la mañana yo pedí a la Policía Nacional, muy temprano, a las 6 de la mañana, que activaran este tema, más luego, más tarde, tipo 10, 11 de la mañana, mandamos una nota a la Interpol, como corresponde. También le hemos mandado una nota a la Fiscalía, aquí se la muestro, para que también active y haga los trámites que correspondan dentro de su jurisdicción para poder activar los códigos necesarios para que el señor Evo Morales sea detenido y traído a Bolivia, porque no puede andar como Pedro en su casa teniendo una acusación de terrorismo en nuestro país. Entonces nos parece aquello delicado. Y bueno, hemos hecho los trámites y estamos a la espera de que esto sea activado a la brevedad posible. Pues en Argentina parece que Evo Morales sí anda como Pedro por su casa. De hecho, habló con mi colega y mi compañero Longobardi. Yo quisiera que usted escuchara lo que le respondió cuando se le cuestionó acerca del tema de la solicitud del gobierno de la presidenta Yanine Áñez a Interpol. Esto fue lo que le dijo a mi colega Longobardi. Escuche con atención, ministro. Lamentablemente hay distintas informaciones que amedrentan, intimidan, asustan al pueblo boliviano. Algunas víctimas de las dictaduras militares reafirman que en Bolivia se vive peor que en las dictaduras militares. Por tanto, una persecución, amenaza, amedrentamiento, no solamente a Evo, sino a exministros, a dirigentes sindicales. Es una persecución política. ¿Qué le responde usted a esta declaración del expresidente Evo Morales en torno a la solicitud a Interpol? Mira, Fernando, yo creo que la mayor persecución que tiene Evo Morales es las docenas de muertos que le persiguen en su conciencia, si es que tiene alguna, porque hay muchos muertos que tiene encima el señor Morales. Nosotros no somos un gobierno, ni somos personas de odio, ni mucho menos. Nosotros estamos cumpliendo con la ley a cabalidad. Es más, él dice que perseguimos exministros, perseguimos dirigentes. El día de ayer, en la noche, encontraron al ministro Romero, el que ocupaba esta cartera antes, al exministro Romero que ocupaba esta cartera antes, lo encontraron entrando en su casa, qué sé yo, y se movilizó la población. Incluso, Fernando, recibí muchísimas críticas porque llamaban para que públicamente y por prensa, para que yo vaya a detenerlo, como si yo fuera la ley. Y yo claramente dije, yo no soy la ley, yo hago cumplir la ley, no soy la ley, y mientras no haya una orden, una citación o una orden de detención, yo no puedo actuar, no puedo hacerla cumplir. Y justamente hoy día salió una orden de la Fiscalía pidiendo que vaya a declarar el señor Romero en el caso terrorismo, que ha sido acusado. El día lunes han presentado una denuncia, los del caso terrorismo, los que han sido víctimas del caso terrorismo, han presentado una denuncia ante la Fiscalía de Santa Cruz, y esta Fiscalía ha emitido su orden no de aprehensión, de citación para declarar. Entonces, hay tiempos, tiene que
o se presenta a declarar, y si no se presenta a declarar el señor Romero, recién sacarán una orden de aprehensión. Y si hay una orden de aprehensión, entonces yo debo vigilar y hacer que se cumpla. Pero no soy yo quien para hacer lo mismo que ellos han hecho. Han perseguido gente, han correteado gente, han matado gente, han encarcelado gente, porque simplemente estaban sentados en el poder y creían que podían hacer lo que les dé la gana. Por eso ahora escapan, por eso se asustan, por eso se meten en embajadas y sin que haya para muchos de ellos una orden de aprehensión. No se entiende por qué te ocultas en una embajada si no hay una orden de aprehensión. Claro, hay algunos como Juan Ramón Quintana por terrorismo tiene una orden de aprehensión. Evo Morales tiene una orden de aprehensión. Hay algunos que sí tienen una orden y vamos a hacer nuestros mayores esfuerzos para aprender a esta gente que tiene deudas con la justicia. Pero no podemos andar por la calle agarrando a todo masista que encontremos. No es correcto aquello. Hay procesos y hay que hacerlos respetar, Fernando, como debe ser. Claro, por supuesto, porque eso si no, entonces sí sería una persecución política. Déjame marcar una pausa, ministro Murillo, para regresar a hablar un poquito acerca de la situación con Argentina, que ya ha reconocido la propia presidenta Yanine Áñez que será muy difícil, será muy complicado que Argentina colabore, en el caso además de que Interpol acepte esta petición. Y por el otro lado, entender esta noticia de María Palacios, ¿no? Detenida intentando llevar $100,000 a Argentina y además vinculada a PDVSA, bueno, en sus propias declaraciones, para que nos explique. Hago una pausa y regreso entonces, ministro. Es el ministro Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia, quien me acompaña. Después de la pausa hablamos de estos dos temas. Se va. Estamos de vuelta con Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia. Oiga, ministro, se detuvo a María Palacios en el aeropuerto del Alto, ¿no? Intentaba llevar $100,000 a Argentina. Y finalmente ella misma habla de Petróleos de Venezuela, de la filial de Bolivia, de PDVSA. Explíqueme un poco de qué se trata esto y cuál era el vínculo con PDVSA, porque esto ya habla también de una vinculación con Venezuela que puede ser sumamente delicada, ¿no, ministro? Así es, Fernando. Como dice el dicho popular, el pez muere por su boca. Aquí tienes la declaración jurada de la señora Palacios, que salía la madrugada de ayer de Bolivia rumbo a Buenos Aires. Quiero decirte, para que sepa el mundo entero, que esta señora en 2 meses ha salido 44 veces del país. En 60 días, 44 veces ha salido del país. Wow. Y en la declaración jurada que tiene, dice, tú sabes que en las declaraciones juradas tú has entrado a Bolivia y dices, ¿lleva más de $10,000? Tienes que decir sí o no para poder explicar. Ella dice no, que no llevaba más de $10,000 y sin embargo llevaba $100,000. La señora cuando es capturada dice que no conocía a Juan Ramón Quintana, sin embargo en todos lados ha aparecido en docenas y en cientos de fotos con Juan Ramón Quintana y con todo el personal de ministros, viceministros del gobierno del movimiento al socialismo. Entonces, primero que miente la señora, comete un delito al transportar $100,000, está haciendo contrabando de dinero, tú tienes que declarar el dinero para transportarlo, como manda la ley. Y obviamente el tema gravísimo también es que es dinero, entre comillas, de PDVSA. Tú recordarás, Fernando, que yo demostré en una entrevista contigo con unos cuadros que estaba viniendo gente de Venezuela a hacer terrorismo, narcoterrorismo en nuestro país. Y te dije que Venezuela estaba atrás del financiamiento del terrorismo en nuestro país. Esta es una prueba más, porque resulta que ahora dice que este dinero era de PDVSA. Si no era de PDVSA, ¿de quién era? Era de la corrupción, del narcotráfico. Esta señora ha hecho 44 viajes. En 44 viajes habrá movido, si ha hecho $100,000 por viaje, ha movido $4.4 millones en 44 viajes. ¿Y por qué? La coincidencia es sí, dime, Fernando. No, sí, termine, que ya se nos fue el tiempo, dígame, para cerrar. No quería decirte que coincidentemente el próximo fin de semana
Evo Morales tiene un evento en un estadio en Buenos Aires y obviamente estas platas son para financiar estos temas, para financiar temas políticos, para pagar gente, para mover gente, porque lamentablemente, para desgracia de Evo Morales, la última reunión que tuvo en Buenos Aires, el 29 de diciembre, que ofreció una gran concentración de 1.000 personas, fueron 20 dirigentes de Bolivia. Bueno. Fue un fracaso, tuvo que meter gente de la calle. O sea, es un político que fracasó. Perdón, ministro, que le interrumpa, Sí. me tengo que ir, pero a mí me parece que esto de Palacios pudiera ser la punta del iceberg. Vamos a ver hasta dónde llevan las investigaciones y, por supuesto, estamos al pendiente, agradecidos siempre de aceptar nuestras invitaciones a Conclusiones, ministro Murillo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a usted, Fernando, y puede estar seguro que es la punta del iceberg. Ya le estaremos haciendo conocer los demás detalles. Buenas noches. Muchas gracias a usted. Estaremos muy al pendiente, por supuesto, dándole seguimiento a esta noticia. Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia. Una pausa. A sus órdenes en redes sociales, le ofrezco Instagram, F del Rincón, así me encuentra. F del Rincón en Instagram. Venga. Soy Fernando del Rincón, gracias. Si no lo vi en Conclusiones, no lo vio. Lo veo mañana. Gracias.